No hace falta estar cerca para permanecer unidos. Juntos somos Diana, Verónica y Tony. Unidos por la radio. Diana, Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, ya lo decíamos, Tony, antes de ir a la pausa en nuestra charla principal. Ahora conversamos con Manuel Escalante. Él es doctor en Derecho Constitucional y además es el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, con quien conversamos durante la pandemia, ¿te recuerdas? Es correcto. ¿Verdad? Porque Manuel estuvo como parte de la trabajando en la comisión de estudio de las posibles reformas a la Constitución de la República. Y luego conversamos con él cuando decidió salirse de renunciar, ¿no?, a su participación de esa comisión. Bienvenido, Manuel, gracias por aceptar la invitación. Después de un fin de semana que merece ponerse en contexto, ¿verdad? Para muchos lo que ha ocurrido es bueno, para otros es malo. Aquí solo vamos a plantear, bueno, desde la visión constitucional, ¿qué es lo que ha ocurrido? Me pregunto qué pensará Félix Ulloa, tú que estuviste trabajando de alguna manera con él sobre todo esto que ha pasado, ¿verdad? Lástima que no podemos entrevistarlo, o al doctor Fabio Castillo. Exacto, el doctor Fabio Castillo, que es un abogado constitucionalista también. ¿Qué va a pasar con esa comisión? Sí, bueno, de la que formaste parte. Claro, ahí, digamos, yo tampoco puedo saber qué estarán pensando, qué dirán. Sin embargo, bueno, si tomamos como referencia en los acuerdos que yo participé, que fue básicamente los primeros, en donde un elemento fundamental era lo relacionado a todas las acciones que vamos a realizar no tienen que significar retrocesos para el Estado de Derecho, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, creo que lo que está ocurriendo este fin de semana ha sido de alguna manera, pues, acciones que retroceden en algunos avances, sobre todo desde la perspectiva de los derechos constitucionales, como voy a citar un ejemplo puntual, ¿verdad? Y es que así, si ustedes recordarán, cuando habían procesos de destitución de magistrados o de funcionarios de segundo grado, e incluso promovidos por las salas de lo constitucional anteriores, siempre le daban audiencia al funcionario que iba a ser destituido. Siempre le permitían dar su opinión. Porque claro, esto es parte de los estándares de derechos humanos a nivel internacional. Si te van a quitar el ejercicio de un derecho, como puede ser optar a un cargo público, entonces se tiene que darte la oportunidad para poder dar tu opinión y después de eso, pues tomar una decisión. Y lo que hizo esta Asamblea Legislativa fue destituir sin escuchar a ninguno de los 9 destituidos. Entonces, estos son de los retrocesos que estamos viendo a nivel del debido proceso, ¿verdad? ¿Y en el caso de la destitución del fiscal? Sí, lo mismo, o sea, aplicaría exactamente lo mismo porque utilizaron la misma metodología, ¿verdad? Es decir, discusión o la lectura de una propuesta o un dictamen y la automática votación por el mismo y después, bueno, la justificación de sus decisiones, ¿no? Pero, como repito, tanto para el caso de los magistrados, para el caso del fiscal, se les tuvo que haber llamado para escucharles, ¿no? O sea, a ver, decir, mire, vamos a promover esto, ¿verdad? Conocerlos, tienen que haber causas justificadas, Manuel. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Ahora, yo no sé si las causas que presentaron con dispensa de trámite en esa primera sesión de trabajo de la nueva Asamblea Legislativa son justificables. O sea, sus argumentos son válidos para una destitución. Exacto, y quizás ahí caigamos en el artículo 186, que incluso el mismo presidente de la República lo estuvo tuiteando durante el fin de semana. Y sí, efectivamente hay que partir de una verdad, ¿no? Y es que a los magistrados se les puede destituir. O sea, es decir, la Constitución permite esa posibilidad, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Ahora bien, lo que dice la Constitución es que básicamente deben de ser por causas justificadas, o mejor dicho, por causas específicas previamente establecidas por la ley. O sea, es decir, las causas deben de ser previamente estipuladas, señaladas por la ley. Ese es un primer elemento. Pero también aquí parece ser que la Asamblea Legislativa, los abogados incluso que han sido electos a la Sala de lo Constitucional, han olvidado que ya en el 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador porque en los años 90 destituyeron a un magistrado
la Asamblea Legislativa y no siguió el debido proceso. O sea, es decir, no siguió la forma, los pasos que debían de haber sido y al final, cuando la Corte condena a El Salvador, le establece claramente que no solo basta con que hayan causas justificadas, sino que también el procedimiento de destitución tiene que estar previamente establecido por la ley de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, claro, causas y procedimiento, en ningún caso, en ningún lado de El Salvador, están claramente establecidos, ¿no? Dicho de otra forma, los argumentos que utilizó la Asamblea y el procedimiento que utilizó la Asamblea son vulneratorios de derechos humanos, de acuerdo a los estándares constitucionales e internacionales. Además que esos argumentos tampoco son suficientes porque lo que estarían demostrando es que la Sala impidió que la interpretación constitucional del presidente se impusiera. Dicho de otra forma, parecería ser que la Asamblea Legislativa está interpretando que la interpretación constitucional del presidente es superior a la de la Sala de lo Constitucional. Y como la Sala de lo Constitucional no coincidió con la interpretación del presidente, ese es motivo suficiente para declarar inconstitucional sus sentencias. O sea, es decir, lo que aquí había es, al final de cuentas... ¿Quién tiene la razón? La justificación que usaron los diputados para destituir a la Sala es que los actuales magistrados, o los anteriores, actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población. Eso es lo que dice un poco las causales de la decisión que tomaron. Claro, pero yo creo que esa argumentación, que por cierto también es una argumentación que mucho se repetía desde el Ejecutivo durante el año 2020, creo que es insuficiente y no es adecuada, sobre todo porque la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el 2020 en ningún momento estableció que las medidas que se estaba tomando desde el Ejecutivo estuvieran mal. Lo que establecía principalmente era que las medidas se estaban tomando de manera incorrecta, que no era la forma. O sea que la Sala lo que le decía es, mire, usted puede hacerlo, pero el camino es este otro. Exactamente. O sea, no es que no, o sea, eso es lo que la Sala pasó diciéndole al presidente toda la cuarentena. Bueno, durante el confinamiento obligatorio. Exacto. En este momento, Manuel, porque ahí hay otro limbo también que no nos queda claro. Hay algunos que dicen, constitucionalistas me estoy refiriendo, que dicen, no, los magistrados de la Sala de lo Constitucional siguen vigentes. El hecho que la Asamblea Legislativa los haya destituido de una forma irregular no los destituye en el cargo. Entonces, dicen, los magistrados hasta el 1 de mayo temprano son los actuales miembros de la Sala de lo Constitucional y los que eligió la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria del 1 de mayo son usurpadores, no son legalmente establecidos. ¿Cuál es la situación desde el derecho constitucional? ¿Cómo se interpreta esta situación? Sí, efectivamente, incluso también hay que agregar que durante el proceso de destitución, la misma Sala de lo Constitucional destituida, digamos, ¿no? Saca una resolución en donde dice todo lo que está ocurriendo es inconstitucional por estas formas que les estoy mencionando, ¿verdad? El tema de que no se sigue el debido proceso, las causas justificadas, las causas específicas, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que ocurre es que a partir de esa resolución podríamos decir justamente que tanto la destitución como el nombramiento de los otros magistrados serían inconstitucionales, ¿no? Sin embargo, hemos visto lamentablemente, ¿no?, a lo largo de todo el día domingo que hasta altas horas de la noche del día de ayer, que tres de estos magistrados han hecho públicas sus renuncias. Irrevocable. ¿No? Irrevocables, exactamente, ¿no? Y entonces, claro, de esa forma prácticamente esa sala de 5 magistrados ya ha quedado desarticulada, ¿no? O sea, solo faltarían 2 que están pendientes, que no se sabe si van a mantener o no su posicionamiento. Dice Aldo Cader Camilot, le dijo a la prensa gráfica, y leo textualmente, dice, mi renuncia no es por temor, es desilusión. Uno llega con ilusión de aportar técnicamente todos los conocimientos y la población cree que uno es político partidario. Esto lo dijo el ahora ex magistrado, porque él mismo renuncia.
a la prensa gráfica minutos después de publicar en su cuenta oficial de Twitter una carta donde comunicó su decisión de abandonar el cargo. Mira, yo no había visto, pero también Raúl Melara presentó su También, renuncia. sí, también. Esa no la había visto. Y de su cuenta de Twitter, pues ya había quitado que era fiscal Ya de- era, Desde la ajá, mañana. pero sí. lo que no había visto era su carta de renuncia. O sea, Sí. los magistrados de la Sala de lo Constitucional que han renunciado, porque también he leído eso, Manuel, que debían de ser fuertes y defender porque al final no estás defendiendo a las personas, estás defendiendo los cargos que ostentás, Claro. porque esta es una vulneración a los cargos, no a las personas. Eso también hay que entenderlo. Sí, es una vulneración bueno, que yo básicamente lo dije también en mis redes sociales, ¿no? Aquí no se defiende personas, sino que se defiende el modo correcto de hacer las cosas, ¿no? O sea, es decir, que una mayoría tenga el poder para tomar decisiones, pues sí, o sea, es decir, es parte de las consecuencias de la democracia, pero esa mayoría no puede actuar de cualquier forma, tiene que actuar de la manera que establece la Constitución, el ordenamiento jurídico, y no solamente pensemos en el nacional, sino también en el internacional, todos los tratados internacionales que hemos firmado, ¿verdad? Y entonces, claro, aquí no es defender a cada uno de ellos. Cada uno de estos que seguramente tendrán sus cosas positivas, tendrán sus cosas negativas, se puede evaluar, se puede revisar la actuación de cada uno de estos, pero no es la manera en cómo se hizo el día sábado. Manuel, también Raúl Melara, ex fiscal ahora, al presentar su renuncia, o sea, insistió en que él dijo que su destitución fue ilegal, dice en la renuncia, y alega que en ese contexto sale de su control contar con las garantías necesarias para ejercer el cargo. Es decir, lo que ha hecho la Asamblea lo hizo porque pueden hacerlo, pero los alegatos o las causales no son las correctas. Y a eso agreguemos que tiene el presidente de su lado al director de la policía y al ministro de la Defensa Nacional. O sea, tenés las armas y tenés la Asamblea. Es que yo creo que al final lo que ocurrió este fin de semana es un mensaje, sobre todo desde el oficialismo, ¿verdad? Entendido como órgano ejecutivo y la mayoría de la Asamblea Legislativa, en el sentido de tengo el poder y lo voy a ejercer como se me dé la gana, ¿no? Como yo creo que debo de ejercerlo. Y el peligro de eso es que al no respetar las formas, se establece como, bueno, en esa carta se menciona, se vulneran las garantías, ¿no? O sea, es decir, ¿cuáles son los mecanismos jurídicos de protección que tengo para defender mis derechos, ¿no? Y cuáles son los mecanismos de la fuerza pública, por ejemplo, que tienen los otros como para amedrentarme o amenazarme, como ya también en las noches nosotros como IDUCA y como Observatorio de Derechos Humanos hemos estado monitoreando prácticamente el minuto a minuto de lo que ha estado ocurriendo y nos llamaba la atención que varios medios de comunicación registraban que habían patrullas, ¿no?, de la policía apostadas cerca de la casa del expresidente Pineda Navas, ¿no? O sea, es decir, que es una forma de amedrentamiento que ya no solamente en El Salvador lo habíamos registrado en épocas anteriores, sino también en épocas más recientes en otros países, ¿verdad? Donde los órganos ejecutivos han tratado de mantener control o disminuir la potencia de los órganos judiciales. Y creo que en El Salvador estaríamos entrando en una dinámica de ese tipo, ¿verdad? En donde el Ejecutivo, la mayoría parlamentaria, no está respetando las formas y por lo tanto hay un enorme riesgo de que aquí se cometan arbitrariedades y que el órgano judicial, en este caso, no tenga las suficientes garantías o las suficientes herramientas para evitar esas arbitrariedades. Ok. Reitero mi pregunta. Entonces, la Sala de lo Constitucional válida en este momento, ¿cuál es? Porque ya tú apuntaste, hay 3 que renunciaron y al renunciar 3 queda una minoría en la hasta 30 de abril, Sala de lo Constitucional. Sí, aquí lo que sucede desde mi perspectiva es que ha habido una ruptura, ¿no?, entre en el orden constitucional. Eso hay que partir de eso, ¿no? Y por lo tanto, al haber una ruptura, el componente, digamos, formal ya no coincide con el componente material, ¿no? O sea, es decir, una cosa es la racionalidad jurídica y otra cosa es la fuerza, el poder de la fuerza, digámoslo, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, al haber esa ruptura, desde mi punto de vista es, formalmente hablando, la sala que estaría habilitada para poder sesionar, para poder ser constituida como tal, es la sala destituida, ¿no?
Aunque, como digo, ahora se da esa problemática que de los 5 han renunciado 3. Hace falta ver, porque la renuncia no es automática, sino que tiene que ser validada por la Asamblea Legislativa. Entiendo que el día de hoy hay otra vez plenaria. Hoy convocaron a Probablemente. las 10 de la mañana, si no mal recuerdo. Exactamente. Ujú. Entonces, probablemente quizás ahí van a recibir. van a dar por recibido y van a hacer la formalidad, digamos, para sacar a estos 3 que han renunciado, ¿no? Pero ahí donde surge la pregunta, el tema de, bueno, ¿a quién le damos reconocimiento? ¿Si a la destitución o a la renuncia, no? Ujú. Pero eso, digamos, el efecto al final es el mismo. La sala probablemente se vaya a desarticular esta que se ha destituido, ¿no? Pero ahora, claro, por la fuerza se ha impuesto estos 5 magistrados que están ahora en la sala de lo constitucional, el que el oficialismo está reconociendo, ¿no? Y por lo tanto, pareciera ser que la dinámica, mientras no haya algún otro tipo de acción legal, no solo a nivel nacional, sino también internacional, estas de los 5 nuevos electos sería la que se va a constituir y se va a integrar como sala de lo constitucional, lo cual, digamos, sería muy cuestionable porque, como repito, la manera en que han llegado no es la correcta, ¿verdad? Y Ujú. por lo tanto, es muy posible también, o mejor dicho, esta situación que estamos viviendo habilita acciones legales a nivel internacional porque estaríamos viviendo un deterioro en el acceso a la justicia, ¿verdad? Ok, vamos en pasos entonces. La forma en que fueron destituidos no cumplió con el debido proceso. Segundo, los argumentos habría que analizarlos si son válidos o no válidos de destitución. En tercer lugar, los que fueron electos tampoco siguieron el debido proceso porque entendería, de acuerdo a la Constitución, que para nombrar magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen que venir de la lista que propuso La el judicatura. Consejo Nacional de la Judicatura y además, aunque pertenezcan a esa lista, debe ser una votación en base a una discusión si estas personas tienen o no tienen los elementos válidos para conformar una sala de lo constitucional. Lo has dicho todo, creo que correcto. Ajá. O sea, porque entró por dispensa de trámite, es una pieza Sí. de correspondencia, no hubo mayor discusión. Y No no hubo- sé si son propuestos o no de alguna lista. Pero, bueno, quizás vamos con justamente como dicen, por partes, ¿verdad? Ajá, La ajá. primera es, una cosa es la destitución, esta se hizo mal, no se hizo de acuerdo a los procedimientos constitucionales ni tampoco internacionales, ¿no? Y vamos al otro momento y es el proceso de sustitución, digamos, ¿verdad? El proceso de Elección nombramiento. de los nuevos. Exactamente, ¿no? Que por cierto, una cosa hay que tener muy clara y es que se corrija una. Por ejemplo, que la destitución al final no sea destitución, sino que sea renuncia, digamos, imaginémonos ese escenario, ¿no? Que se renuncia de los 5 magistrados de la sala destituida. Esa situación, aunque ellos renuncien, no corrigen las inconstitucionalidades del nombramiento de los otros. O sea, es decir, son 2 actos completamente diferentes. Muestra de ello es que incluso la misma Asamblea Legislativa votó por 2 decretos diferentes, ¿no? O sea, votó primero por la destitución de unos y votó por el nombramiento de los otros. Por lo tanto, una cosa no tiene conexión con la otra. Si corregimos una, no se corrige la No otra. se corrige la Eso es siguiente. lo que quiero decir, ¿no? Ujú. Pero volvamos al punto de la elección. Y efectivamente, la Constitución señala que para poder ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de la Sala de lo Constitucional, uno tiene que estar previamente incluido en la lista de 30 candidatos que en su momento, ¿no? En cada elección se identifican para, pues, que vienen del CNJ, que vienen de FEDAES, para que la Asamblea Legislativa comience con un proceso de evaluación, pero, y esto es lo que quiero resaltar, también de escrutinio público. Porque si ustedes se recuerdan, en las últimas elecciones, o quizás desde el 2012, si no me recuerdo, por jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa debe de hacer entrevistas públicas de los funcionarios que van a ser electos como magistrados. Ujú. Y que incluso, y esto lo conocemos muy bien desde el IDUCA, porque nosotros en las últimas 3 elecciones hemos sido observadores activos en el proceso de entrevistas, y este elemento es un elemento que permite la participación ciudadana, ¿no? O sea, es decir, es un elemento que permite también que la ciudadanía pueda verificar digamos, el desempeño del funcionario que se va a elegir en la entrevista, pero al mismo tiempo puede uno hacer preguntas para la persona.
Y este elemento de participación ciudadana se eliminó. O sea, es decir, estos 5 ni siquiera estaban en una lista previa, pero y además ni siquiera fueron parte de escrutinio público con posibilidad de participación ciudadana. O sea, es una sala espuria, vaya. Podríamos decir que no ha sido electa con el debido proceso. Ajá, ni la debida participación ciudadana. ¿qué deberían hacer los otros? El resto son 10 magistrados más de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ahí está de la Sala de lo Civil, de la Sala de lo Penal, contencioso. O sea, ¿qué deberían estar haciendo Porque el resto de magistrados? eventualmente se tiene que conformar Corte Plena. ¿Qué deberían hacer estos magistrados? ¿Aceptarlos Ujú. Y a lo que han llegado? Y aquí lo pregunta también la audiencia. Están en, o sea, Exactamente. Yo creo que ¿qué procede? vuelvo nuevamente a mi planteamiento anterior, ¿verdad? Aquí, ante esta ruptura, estamos frente a la fuerza del derecho, digamos, a la racionalidad del derecho o al poder de la fuerza, ¿no? La fuerza bruta, la fuerza que se impone, tal vez no con violencia, pero sí que amedrenta, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, frente a esta situación, ¿qué pueden hacer los magistrados que están en la Corte Plena? Bueno, es un momento donde tienen que decidir. O sea, es decir, deciden bajo la lógica jurídica y que, ojo con esto que he dicho antes, ¿verdad? Que la forma de destitución es una cosa y la forma de elección de los otros es otra. Es otro proceso. Exactamente. Entonces, claro, tanto una cosa como la otra fue inconstitucional. Entonces, que los magistrados de la Corte Plena, ¿verdad? Los otros 10 y sus respectivos suplentes. Exactamente. Digamos, digan o vean que los otros destituidos comiencen a renunciar, ¿no? Esa situación de que los otros renuncien no tiene que llevarles a estos 10 magistrados a que automáticamente digan, bueno, como estos renunciaron, entonces nos vamos con estos, ¿no? O sea, es decir, aquí tienen que tomar una postura en cuanto a la elección de los nuevos 5. O sea, es decir, si como ustedes lo mencionan, decidir si van a instalar o no Corte Plena con ellos. Así también hay otra decisión que se puede dar en cada uno de los juzgados penales y es los jueces tienen la posibilidad de inaplicar decretos legislativos con aplicación directa de la Constitución. Y por lo tanto, los jueces pueden en algún momento, por ejemplo, por la forma en cómo fue electo, pueden desconocer al fiscal general de la República. Pues puede ser una consecuencia, que esto no es algo nuevo, esto ya ha ocurrido anteriormente cuando allá por los años 2010, 2012, nombraron a un exmilitar como director de la Policía Nacional Civil y vino un juez y comenzó a desconocer las acciones de la policía, ¿verdad? Porque su nombramiento para él era ilegal. Exactamente, entonces esto mismo, o sea, es decir, ya la jurisprudencia no solo constitucional, sino también a otros niveles ya ha dado estas posibilidades, ¿verdad? Pero aquí, digámoslo así, ¿qué es lo que hace falta entonces que motive a uno u otra decisión por parte de estos 10 magistrados? Desde mi punto de vista, digamos, y quizás lo voy a señalar así como muy tajante, es el valor, ¿no? O sea, es decir, qué tan valientes sean en cuanto a... O sea, defender tienen que tener Constitución en mano y tener el valor de defender esa Constitución, es lo que tú estás diciendo, Manuel. Exactamente, razonamientos hay suficientes para defender eso. Hay gente que está aplaudiendo lo que hizo la Asamblea Legislativa, o sea, hay gente que está de acuerdo y dicen que, bueno, que el fiscal Raúl Melara claramente tenía vínculos con el Partido Arena desde su elección y que eso estaba mal y que entonces eso justifica que la Asamblea Legislativa lo haya destituido. Y también vi el comentario dice que lo que está haciendo la Asamblea simple y sencillamente es el reflejo de la voluntad popular a través de la votación mayoritaria que hubo y que entonces legitiman las acciones de la Asamblea. Y que, bueno, quizás aquí nuevamente ir por parte, ¿verdad? Lo primero, quizás en relación a esto, es que hay que tomar en cuenta que si queremos constituir un verdadero Estado de Derecho, es decir, y quizás luego hago una reflexión sobre el Estado de Derecho, ¿verdad? Y el sentir de la población general, pero si queremos realmente constituir un instrumento como el Estado de Derecho, necesitamos tener en cuenta que hay dos tipos, digámoslo así, de legitimación o hay que buscar la aceptación, digamos, legal, jurídica, ¿no? En dos momentos. Uno es en el momento de origen, es decir, cuando se es electo, y sin duda, esta Asamblea Legislativa, este presidente tienen una legitimidad de origen muy alta,
porque tienen un enorme respaldo popular que se manifestó a través de unas elecciones que se desarrollaron de acuerdo al marco legal, ¿no? Hay muchas críticas y demás, pero al final es legal la elección y es legal y es clara la voluntad popular. Pero en el ejercicio del cargo también es importante que los funcionarios públicos respeten los procedimientos, respeten las formas y por lo tanto esto se llama como la legitimidad de ejercicio. Y por lo tanto, o sea, nuevamente repito lo que dije antes, que la Asamblea Legislativa pueda destituir a los magistrados es posible, sí es posible, sobre todo si hay indicios justificados, causas específicas graves, ¿no? Previamente establecidas en la ley para ello, pero además tiene que haber un procedimiento que seguir. Pero si se rompen los dos elementos, lo que se abre es la posibilidad de que el poder se impongan con arbitrariedades y que los jueces no tengan la suficiente capacidad para evitar esta situación, ¿no? O sea, es decir, al final, como decía, es como que nos va a guiar o la fuerza o el derecho. Y ahorita lo que pareciera ser es que se está imponiendo la fuerza, ¿no? Yo puedo entender, y quizás aquí hago mi pequeña reflexión sobre el Estado de Derecho, yo puedo entender que mucha de la población en general no entienda o no acepte este concepto de respetar el Estado de Derecho, porque muchas de estas personas el Estado de Derecho, entre comillas, no le ha satisfecho sus necesidades básicas, no se le respetan sus derechos al día a día. O sea, es decir, las personas realmente ven a la institucionalidad no como una solución, sino como un problema. Y es porque realmente, y eso lo podemos ver nosotros desde el IDUCA, la institucionalidad ha estado funcionando mal. El problema es que si no respetamos las formas desde el inicio, ¿no? Es como lo que dice la sabiduría popular, ¿verdad? Lo que comienza mal, termina mal. O sea, si no respetamos las formas desde el inicio, por más que tengamos discursos de que queremos hacer las cosas de manera diferente o queremos hacer las cosas bien, tenemos el riesgo de que vayamos a seguir cometiendo los mismos errores que cometieron los mismos de siempre, digámoslo así, ¿verdad? Los anteriores. Y yo quizás esto es lo que quisiera resaltar en este punto, ¿verdad? Que más allá de las formas legales, que son importantes, ¿no? Porque al final esa es la esencia del Estado de Derecho, hay que tomar en cuenta que esta decisión que se tomó el día sábado es básicamente la misma forma, la misma esencia del tiempo de los años 90, del Partido Arena o del FMLN del 2010 para acá. O sea, es decir, Nuevas Ideas actuó prácticamente de la misma manera en cómo han actuado los partidos tradicionalmente, ¿verdad? Reuniones sin transparencia, ¿no? Reuniones donde deciden cosas a puerta cerrada al lado de la Salón Azul, sin ningún Como la tipo que se dio el 1 de mayo muy temprano, en Exactamente. donde solo participaron 4 partidos políticos. Y no sabemos qué se discutió, ¿verdad? No hubo transparencia. Luego también hay sesiones plenarias sin agendas claras, ¿verdad? Porque al final muchos de estos temas se van metiendo por dispensas de trámites, es decir, no hay la ciudadanía no sabe previamente qué es lo que se va a discutir, madrugones, o sea, porque esta decisión se tomó prácticamente por la noche, ¿verdad? Sí, Entonces, noche madrugada. exactamente. Del domingo. Y luego, si nos vamos a ver a la dinámica específica, por ejemplo, o sea, es decir, elección de funcionarios donde la ciudadanía no pudo cuestionar a estos potenciales candidatos, ¿verdad? O sea, es decir, no hubo un escrutinio público en relación a los 6 funcionarios que se eligieron el día sábado, o también el imponerse del oficialismo, esa es otra característica que también Arena y el FMLN, claro, la diferencia en aquel entonces era que buscaban partidos bisagra, digamos, ¿verdad? En cambio ahora tienen los 56 diputados y deciden cualquier cosa. O sea, es decir, lo que quiero resaltar es que el modo de actuar de Nuevas Ideas del día sábado recuerda mucho a los modos de actuar de los gobiernos anteriores, ¿no? Cuando incluso, por ejemplo, cuando nos tomaron decisiones como las privatizaciones en los años 90, la dolarización al inicio del 2000 o también el tema de las pensiones, ¿verdad? O sea, es decir, el modo de proceder, y eso es un poco lo preocupante, es que el modo de proceder está siendo muy similar, ¿verdad? Y por lo tanto, como se dice, incluso el mismo presidente ha fincado esa frase, ¿verdad? O sea,
locura es pues hacer lo mismo esperando resultados diferentes. O sea, es decir, si vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicieron los otros, ¿cuál va a ser la diferencia, verdad? Ok. Este país y sus gobernantes tienen una deuda histórica, Manuel, es lo que tú has apuntado. Y es lo que la gente también dice. La gente dice, bueno, es que nosotros necesitamos que la institucionalidad nos ayude a resolver los problemas. Y a pesar de que se ha respetado el Estado de Derecho, porque eso es lo que estamos en realidad en estos momentos discutiendo, no las personas electas, sino que el Estado de Derecho, y a pesar de que se ha respetado el Estado de Derecho, no han puesto a las personas idóneas o no se han hecho las acciones necesarias para cambiar la vida de los salvadoreños. Entonces dice, bueno, ¿y por qué tenemos que respetar entonces? ¿O se justifica el irrespeto a cómo deben hacerse las cosas con tal de tener las personas que sí van a provocar esos cambios? Porque esa es la expectativa de la gente. Claro, por lo menos en el planteamiento de nosotros, digamos, desde la perspectiva de los derechos humanos, el problema no es que los gobiernos anteriores o los periodos anteriores se haya respetado la Constitución y esta la esté respetando. Nuestro planteamiento es que tanto los anteriores como esta la están respetando. O sea, el problema es que hay una continuidad en la ruptura del Estado de Derecho, que el Estado de Derecho en el país no se está reforzando, se está debilitando, pero se debilita, como digo, en el paso del tiempo y en la medida que los distintos gobernantes han pasado y no han cumplido adecuadamente digamos, lo que deben de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la elección de magistrados, tradicionalmente tanto el FMLN y Arena, cuando han controlado la Asamblea Legislativa, cuando iban a elegir a los magistrados, al final, el final de todo el proceso, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional lo que decía es, usted debe de decir las razones de por qué sí y por qué no vota por cada uno de los candidatos, ¿no? Y al final lo que teníamos era, pues, discusiones superficiales donde los diputados no daban absolutamente mayores razones de por qué sí y por qué no votaban por uno u otro candidato. O sea, es decir, no cumplían plenamente con la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Últimamente hacían el show, por lo menos. Y siempre terminaban escogiendo en una encerrona. Y en una encerrona. En una encerrona o en reuniones que no nos dábamos cuenta. Exactamente. Entonces ahora lo que tuvimos es más de lo mismo sin el show, digamos. O mejor dicho, con otro tipo de show, ¿no? Que ya no es discusiones en comisiones, sino discusiones en el pleno. Pero al final es un mal funcionamiento. Estaba la sociedad civil insistiendo, miren, hagan un baremo, hagan esto, pregunten, que haya escrutinio, pero terminaban, Exacto. o sea, es básicamente lo mismo, con otras formas. Exactamente, entonces eso es lo que nosotros quisiéramos resaltar en cuanto a ser conscientes de que el problema, como repito, no es que unos respetaban y otros irrespetan, es que realmente ha habido un proceso de irrespeto, ¿no? En continuado, y el peligro es que esta actitud se perpetúe en el tiempo, ¿no? O sea, es decir, que esta nueva forma o estos nuevos actores políticos realmente asuman las formas, digamos, negativas que tenían los anteriores. Porque, repito, el cómo se hacen las cosas importa, porque, por ejemplo, y esto lo decimos constantemente nosotros en el tema de seguridad pública, ¿no? El tema de seguridad pública, desde la perspectiva de los derechos humanos, a nosotros no pretendemos ser un obstáculo en la seguridad pública, al contrario, pretendemos que la seguridad pública funcione bien. Pero ¿qué es lo que nos preocupa o por qué estamos pendientes de esto? Porque, claro, en la medida en que se va a luchar contra la delincuencia, lo que hay que procurar es que los agentes del Estado no se conviertan en delincuentes, sino que las acciones que realicen las hagan en el marco de la ley. Porque si al final estamos justificando que los agentes del Estado abusan del poder, abusan de la fuerza letal, hacen lo que les da la gana, al final lo que tenemos es una lucha entre delincuentes. Y realmente en la construcción o la seguridad de este país necesita que la delincuencia se combata, se luche frente a ella, pero con un cuerpo de agentes de seguridad que responda a los parámetros que establece, en este caso, la Constitución, los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo mismo podemos pensar para el tema del gobierno, o sea, es decir, y también de la Asamblea Legislativa. No es buscar limitarle su poder, no es buscar disminuirle su popularidad o su respaldo público. Es decirle que hay que hacer las cosas adecuadamente, hay que hacer las cosas de acuerdo a los parámetros de los derechos humanos,
porque si no se hace de esa manera, si se actúa de forma arbitraria, el riesgo es que a las personas, a unos se les trate con privilegios y a otros se les trate con discriminaciones, Ahora, que básicamente que hemos vivido durante ajá, muchos años. a eso voy. Cualquiera podría decirte, pero eso Así ha era, sido. así era antes. O Así sea, ha así sido. era antes del viernes, antes del sábado. Exacto. Es decir, Así ha sido en los últimos 30 años, ¿no? Ujú. está aquella frase de la famosa sucesión Gato Pardo que dice que todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Exactamente, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros nos apuntamos, ¿no? Es decir, el riesgo de que estén cambiando pocas cosas para que no cambie nada. Y entonces, si no estamos atentos a esta situación, lo que a mí personalmente, y aquí hablo ya más como Manuel Escalante, ¿no es? También me preocupa el nivel de frustración que puede haber en las personas. O sea, es decir, porque a grandes expectativas, grandes frustraciones, ¿verdad? Entonces, sobre todo si estas autoridades no atienden como debe de ser las distintas problemáticas, pero como digo, no solo es responder a la voluntad, sino también cuidar de las formas, de los procedimientos, porque Pero no... es que de un principio creo que está claro que al presidente las formas no, o sea, todo esto le estorba, pues, no. O las No. formas no garantizan que se hayan tomado las mejores El decisiones. deber ser Ajá. no se está aplicando. Y yo quisiera apuntar algo que suena mucho, por ejemplo. Muchos dicen, es que, ¿de qué sirvió tener una sala de lo constitucional formalmente establecida, siguiendo el debido proceso, si digamos cuando se discutió sobre la independencia del fiscal general de la República, la sala nunca se pronunció? Y habían situaciones claras que demostraban su vinculación a un partido político. Entonces dicen, bueno, si la sala que ha estado no se ha Porque pronunciado, ahí están los recursos todavía. Pero ajá, vayamos, por ejemplo, en y ese se tema- siguió el debido proceso, y se siguió lo que se tenía que seguir, Va- pero no fueron efectivos al final del día. Pero, por ejemplo, esto que estás mencionando, el tema de los magistrados vinculados a funcionarios o partidos políticos, ¿no? Ajá. A eh, funcionarios electos de segundo grado. Ajá. Exactamente, ¿no? Vayamos un poco a la elección que ocurrió el día sábado, ¿no? Sábado. O sea, es decir, tenemos a uno de ellos que es alguien que ha estado trabajando, bueno, tenemos dos de ellos que han estado trabajando directamente con el órgano ejecutivo, ¿no? O sea, uno que fue oficial de información y luego dio salto al Instituto de Acceso a la Información Pública, pero justamente la forma del salto en que se dio es lo que está siendo cuestionada en la jurisdicción contenciosa administrativa, porque hay un vínculo muy grande con el gobierno. Luego tenemos a otro que fue asesor del Director. sí, ese fue el abogado. Hay uno que fue el abogado del director de la Policía Nacional Civil en el momento del antejuicio, ¿verdad? Ujú. Pero tenemos a otro que ha sido uno de los asesores jurídicos de Casa Presidencial durante toda la pandemia. Fue uno de los que estuvo redactando todos estos decretos que la sala declaró inconstitucional. Incluso es curioso porque él, por ejemplo, ha defendido al presidente de la República ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, al Estado salvadoreño, pero él fue como representante de la presidencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la negativa de la apertura de los casos, de la apertura de los archivos militares, en el caso del Mozote. También fue el representante del órgano ejecutivo cuando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se cuestionaba la libertad de prensa. Y él llegó a justificar las acciones del presidente de la República. O sea, es decir, tenemos ahí 3 funcionarios que están claramente vinculados con el órgano ejecutivo. O sea, es decir, ahí tampoco hay diferencia con respecto a los anteriores. Pero luego están otros 2 que son magistrados actuales, que me estoy refiriendo a López Jerez y a Elsie Dueñas en particular, que esto a mí también me llama un poco la atención, porque si ellos anuncian que quieren hacer las cosas de manera diferente, la gran pregunta, y es ahí por qué el escrutinio público es importante, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué elegir a 2 magistrados que ya habían sido previamente elegidos por Arena y el FMLN? O sea, es decir, ¿por qué hay 2 magistrados que se están incluyendo en la sala de lo constitucional que vienen en elecciones anteriores? Además que son 2 magistrados que mientras han sido magistrados, por ejemplo, votaron en contra de la extradición de los militares en el caso jesuitas.
sea, es decir, magistrados que ya manifestaron estar en contra del juicio del caso jesuitas, en este caso en el lado de España, pero también magistrados que han votado en contra de los avances en el tema de probidad. O sea, es decir, muchas de las cosas, de las corrupciones anteriores que han ocurrido, que nos hemos dado cuenta, es porque de alguna manera probidad ha ido funcionando. Las dio a conocer. Las dio a conocer. Las hizo públicas. Y entonces, muchas veces en votaciones que tienen que ver con mejoras al tema de probidad, estos magistrados no los han acompañado. O sea, incluso uno de ellos, y ahí hay un reportaje, si no me recuerdo, con el caso de López Jerez, donde también se menciona, pues, y creo que hay algunos audios o noticias relacionadas a que él también tenía algún grado de vínculo con el fiscal Luis Martínez, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿por qué se están eligiendo personas que tienen un íntimo vínculo con los gobiernos anteriores, con los partidos anteriores, con los mismos de siempre? Entonces, tenemos 3 que están muy vinculados al órgano ejecutivo y tenemos 2 que están muy vinculados a los partidos anteriores. Entonces, al final, ¿cuál es lo nuevo? O sea, es decir, estamos volviendo a hacer los mismos errores de siempre y eso es lo que a nosotros nos preocupa. O sea, es decir, que se están siguiendo, o sea, lo único que ha cambiado es quien toma la decisión, pero quien está tomando la decisión, que es el oficialismo actual, lo está haciendo de la misma manera en como Arena, FMLN, PDC y PCN lo hicieron en su momento. O sea, Nuevas Ideas está haciendo las mismas cosas que hicieron los políticos tradicionales. Exactamente, claro, hay diferencias, ¿no? Porque no podemos decir exactamente lo mismo, pero hay diferencias que tampoco son menores, como por ejemplo que estos lo están haciendo más rápido, que estos tienen más poder porque no negocian con nadie, ¿verdad? Porque tienen 56 Porque tienen votos. Bueno, 64. Hoy 64 con 64 Gana. votos, pero al final de cuentas, en la esencia, o sea, es decir, lo que vemos es, el resultado es el mismo, ¿verdad? O sea, están siguiendo los mismos guiones que han experimentado los otros. Ahora, muchos dirán, se justifica por el hecho de que tú ya has mencionado todas las relaciones o vinculaciones. Esta sala de lo constitucional se llega a tomar posesión, porque todavía a mí me queda un poco en el limbo, va a responder a los intereses del órgano ejecutivo. O sea, ¿tú te sentirías ahora confiado, le das credibilidad a la Sala de lo Constitucional si tuvieses que poner un amparo? Yo, en este momento, digamos, yo lo que estoy planteando es como el escenario y las perspectivas, ¿verdad? Y aquí quizás vuelvo nuevamente y asumo lo de la sabiduría popular y es lo que mal inicia, mal acaba, ¿verdad? Por ejemplo, en relación a la pregunta que me hace Tony, o sea, a mí, por ejemplo, considerando la perspectiva de análisis que ha tenido Casa Presidencial y tomando en cuenta que ya hay un ex asesor, ¿verdad?, de Casa Presidencial sobre los derechos fundamentales, a mí me preocuparía presentar un amparo, y me explico, porque al final de cuentas, y esto es ya un tema que para mí era consolidado en El Salvador y también es muy consolidado a nivel internacional, es el tema de la proporcionalidad en la aplicación de las medidas para la protección de los derechos humanos. O sea, me explico. O sea, los derechos humanos no hay ningún derecho que sea superior al otro. O sea, es decir, hay derechos de acuerdo a cada momento que hay que ver cómo digámoslo así, no es que uno anule el otro, sino que hay que ver cómo se integran, ¿verdad? No puedo decir a priori, este derecho es más importante que este otro derecho, porque, por ejemplo, el derecho, o sea, nuestra Constitución, no solo busca que protejamos la vida, sino que la vida sea vida digna. Y la vida digna implica libertades, implica posibilidades de trabajo, implica, o sea, es decir, no es simplemente que yo exista o que yo no esté enfermo, sino que yo tenga posibilidades de poder desarrollar mi plan de vida en todas las áreas. Eso es vida digna y eso es lo que busca nuestra Constitución. Pero si tengo a alguien que previamente me está diciendo que para él esto es lo más importante y que todo lo demás no importa, digamos, entonces todo lo demás está en un segundo plano, entonces, claro, yo ya puedo decir previamente que esta persona, si le planteo un determinado caso u otro caso, ya sé que él, digamos, es como una especie de opinión anticipada, ¿no? Ya sé qué es lo que me va a responder. Y eso es complicado porque una persona que ya asumió una postura, difícilmente vamos a poder dialogar o difícilmente vamos a poder razonar en cada caso específico, ¿verdad? Entonces… Manuel, si no estoy mal, uno, entre tanto argumento, porque la pieza de correspondencia era bien larga, sí. La de la destitución de la Sala de lo Constitucional, o sea, las argumentaciones.
Pero entiendo que una de las cosas a la prensa quiero gráfica, mirar, y leo textualmente, dice, que la sala de lo mi renuncia no es constitucional por temor. no podía ser intérprete de la Constitución, sino que había que atenerse al texto. Algo así, ¿tú lo Sí, escuchaste? exacto. Estamos entonces o sea, ¿eso cómo se come? O sea, o cuál va a ser, digamos, si esta es la sala que va a quedar, si lo reconocen los demás magistrados, si van a ser pleno y si los jueces también, todo lo que tenga que pasar o no. Esa es una nueva corriente Del pensamiento jurídico. Del pensamiento jurídico. Sí, y bueno, no sería nueva, sino que esta incluso estaría muy vinculada al siglo XIX, ¿no? Previo al siglo XX, en donde básicamente se decía los jueces tienen que repetir la ley, ¿verdad? Y no tienen que interpretar la ley, cuando realmente en el pleno siglo XXI como estamos, está claramente establecido que los jueces tienen que buscar, y particularmente los jueces constitucionales, tienen que buscar integrar la norma de tal manera que puedan sacar conclusiones, sobre todo favorables a los derechos humanos. Y pongo un caso particular. Si esa fuera, o sea, es decir, si la visión que se planteó en la discusión del sábado fuese la que estuviera impuesta en El Salvador o la que se va a imponer a partir del día de hoy, digámoslo así, en El Salvador, corremos un enorme riesgo porque entonces el derecho al agua ya no está reconocido o no se podría reconocer, porque en este instante, o sea, se reconoce el derecho al agua, no a nivel constitucional porque no lo dice explícitamente, pero sí por jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Ya hay amparos, ya hay... Pero como la Constitución no lo dice. Por eso, entonces, claro, y aquí es donde viene el elemento donde entonces iríamos un retroceso. O sea, digamos, toda la evolución de nuestro conocimiento constitucional ha evolucionado. Otro elemento también, el habeas data, o sea, es decir, la protección de los datos personales en las vías informáticas. Esto no está en la Constitución, porque en 1983 no había Internet, ¿verdad? Pero la jurisprudencia de la Sala ha reconocido esas garantías. Claro, ¿cómo lo reconoció? Integrando los distintos artículos. O sea, es decir, ha sido un avance en donde yo leo el texto, saco una interpretación para favor de, en este caso, de la ciudadanía, de protección a la ciudadanía. Pero si yo lo que impongo es una forma de entender la Constitución, y esa es la generalizada en toda la sala, donde si no lo dice la sala, no lo dice la Constitución, no lo puedo reconocer, entonces no vamos a avanzar. Ese era uno de los argumentos para la destitución. O simple y sencillamente fue, pues aquí pongamos una justificación. Pongamos esto para que igual tengo 64 votos, lo vamos a quitar. Puede ser también, porque hay que tomar en cuenta que al leer la forma en cómo hicieron la lectura, ¿verdad? No permitía la discusión y por eso es lo importante de que existan este tipo de discusiones, no se transmiten en dispensa de trámite, sino que se vayan a las comisiones, porque incluso, bueno, si no cambian el reglamento interno de la Asamblea, ahí dice que cuando un tema llega a una comisión legislativa, cualquier ciudadano puede solicitar participar en la discusión de esa pieza. Entonces, claro, si por ejemplo, pieza de correspondencia hubiera llegado a la comisión política, por ejemplo, seguramente se habrá tenido la posibilidad de que cualquier ciudadano llegara a la comisión política y discutir cada uno de los argumentos. Pero como no lo hicieron de esa forma, ¿no? Yo creo que por ahí es el motivo que se fueron por dispensa de trámite y no lo llevaron a la comisión para evitar, digamos, dilatar esto y simplemente pues tener un impacto mediático, ¿verdad? Una lectura unilateral y impedir de esa forma la discusión, ¿verdad? Manuel, lo que pasa es que también es que cambiemos la Constitución y ya, dicen algunos aquí, por ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente dice, bueno, pues sí, pero es que mientras hacen todo eso, pasa el tiempo, ¿verdad? Vienen, van a la comisión, resuelven, no resuelven, y los problemas los seguimos viviendo a diario. Entonces, estamos intentando poner la otra visión. La otra visión, exacto. Válida o no válida constitucionalmente, ese es otro argumento. Y ahí pasan los políticos hablando y no resuelven nada. Exacto, pero y los jueces también. Y hay justicia para unos, pero no hay justicia para otros. Claro, pero ahí, digamos, el problema no sería de la Constitución, sino el problema es de los políticos que hemos tenido, ¿no? Y el problema en este momento es que
estos políticos se están pareciendo mucho a los anteriores. O sea, es decir, claro, quizás veámoslo así, y aquí me sumo a lo que mencionaba el doctor Artiga también de la UCA, ¿verdad? Este es como una especie de película de suspenso, de estas que tienen giros en medio de la película, ¿verdad? Es decir, Que te sorprenden, que te va a no te lo sorprender. esperas. Exactamente, entonces espero que estamos quizás en los primeros minutos de la película, ¿verdad? Estamos conociendo los personajes, estamos viendo las premisas que la película está señalando, ¿verdad? Pero el punto es que con lo que estamos viendo, con lo que ya pudimos ver, es como decir, esta película se parece a esta otra que vi. Esta película es como la del director fulano de tal, ¿no? Es decir, hay suficientes elementos como para ir comparando y tener una idea de lo que puede desarrollar. O sea, lo que quiero decir es que no sabemos el final de la película, pero sí podemos tener algunos elementos que nos permitan comparar esas películas. Claro, el problema es, como digo, y esto me lo han demostrado y lo he conocido mucho en el contacto del día a día con las personas, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades, y esta frase siempre la escucho por parte de ellos, ¿verdad? Y es, lo que mal inicia, mal acaba, ¿verdad? Entonces, este punto creo que es importante resaltarlo, porque si no hay algún tipo de corrección, y esperemos que sea una corrección jurídica, el problema es que pues, podamos, en lugar de fortalecer el Estado de Derecho, lo podamos debilitar, incluso a pesar de que tengamos una nueva Constitución. Porque la Constitución realmente no es solamente el texto que literal que está, sino, como les digo, esta posibilidad de interpretarlo, esta posibilidad de ir evolucionando. Si no fuéramos con solo meramente textual, hoy por hoy no habría ningún tipo de protección en el tema del Internet. Pero fue esa evolución de la interpretación constitucional lo que ha permitido al menos algunos mecanismos de protección, ¿verdad? Entonces, si cambiamos la Constitución y queremos que esa sea lo literal, y la sociedad, como siempre ha ocurrido, va evolucionando, al final van a quedar muchos derechos desconocidos y va a quedar más problemática, porque es lo que les mencionaba antes, es el tema de, ahora hay muchas expectativas, pero si las cosas no terminan funcionando bien como deben de ser, dependen de la voluntad de las personas y no depende de los procedimientos, al final van a haber muchas frustraciones también. Manuel, en el caso del fiscal, bueno, ya aceptó, presentó su renuncia, Sí. ¿verdad? Sí, Mejor dicho, o sea, perdón, pero incluso dice fue una forma fraudulenta, ¿verdad? En el caso del ilegal, dice. ilegal, en este momento entonces, ¿el nuevo fiscal aplica o también hay un limbo como en el caso de la Sala de lo Constitucional? Los jueces también podrían. Sí, Ahora, o sea, cualquier juez se puede oponer a reconocer a Al nuevo estas nuevas fiscal. autoridades. Ajá. Exacto. El problema es que yo creo que todo el mundo se la está pensando porque al presidente le asiste el poder de las armas también. Pues claro, Hay miedo, hay temor. Exactamente, eso es lo que mencionaba en este tema de la ruptura, ¿verdad? O sea, es decir, o nos vamos por la lógica del derecho, o en este caso nos vamos por el miedo a la fuerza, digamos, ¿verdad? El miedo al amedrentamiento, que también es válido, somos seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo en un país tan expuesto a la violencia como este, pues es común que nos la pensemos dos veces en algún Hay gente que momento. está juzgando a los magistrados que han puesto su renuncia y les han dicho que son cobardes, que en la hora De la verdad. de la verdad no defendieron, pero hay que estar en los zapatos de la gente, ¿verdad? Exactamente, y nosotros, Diego, por el trabajo que hacemos día a día, como en la defensa de los derechos humanos, que estamos en contacto con las víctimas, realmente solo, digamos, cada persona sabe cómo le impacta, ¿verdad? El tema de la violencia o el tema incluso del riesgo que pueda tener su familia, porque muchas veces las personas no temen por ellas, sino que temen por sus personas más cercanas, ¿verdad? Bueno, Entonces, hay el caso de uno de los magistrados que renunció, que tiene a su hija en el hospital, incluso lo Exactamente. pone en la nota. Que parece que estaba en otro hospital y la trasladaron a Rosales. Eso sí, yo Es- solo sí, eso- en la nota creo que decía Hospital Nacional Sí, Rosales. exactamente. Entonces, Ajá. son de los elementos que, pues sí, a uno lo pueden hacer. Cada quien sabe, digamos, sus circunstancias en sus zapatos, digámoslo, ¿verdad? Pero lo cierto es que, por ejemplo, volviendo al tema del fiscal, solo en relación a esto, yo jurídicamente, digamos, el caso del fiscal es diferente al caso de los otros magistrados, porque en el caso del fiscal, la sala destituida, digámoslo así, no sacó ninguna resolución que declarara inconstitucional la destitución del fiscal. Además que el fiscal Melara ya renunció.
Entonces, hoy por hoy, digamos, solo tenemos este que ha nombrado de manera inconstitucional la Asamblea Legislativa, ¿no? O sea, ajá, la sala que quitaron sí se protegió a sí misma. Sí, Se Pero pronunció. se pronunció. Ajá, Se pero pron- en el caso del fiscal, Pero en el no. caso del fiscal no. no. Ajá. Entonces, claro, entonces podríamos decir que en este caso no es que conviven dos fiscales. Yo eso es mi lectura jurídica, Sí, digamos. sí, sí. Primero, porque la sala no declaró inconstitucional la forma de destitución y además porque el fiscal, aunque dijo que era ilegal, ya presentó su renuncia, ¿verdad? Ahora entonces, claro, lo que ocurre aquí es que los jueces pueden desconocer al actual fiscal, pero no porque Sí. la forma en que destituyeron al otro, sino por la forma en cómo lo eligieron a él, porque por cierto también, él tampoco estuvo en ninguna lista de la Asamblea Legislativa, él tampoco fue sometido al escrutinio público, como ya la misma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha señalado para los cargos de segundo grado. Un juez podría de repente desconocerlo incluso por esta jurisprudencia que mencioné en relación al director de la policía, si no mal recuerdo, y creo que también ocurrió algo en relación a la fiscalía un poco más tiempo atrás, ¿verdad? Pero ahí, digamos, frente a eso, lo que tendría que hacer la Asamblea Legislativa es tratar de corregir, ¿no? el nombramiento que se le ha hecho, ¿verdad? Ahora bien, muchos justificarán nuevamente al tema de que en la votación de la Asamblea Legislativa, o como fue electa, mejor dicho, la nueva Asamblea Legislativa, tienen el respaldo popular. Claro. Y que, por cierto, Volvemos al mismo punto, ¿no? sí, Del sí. respaldo popular no quiere decir de que tiene las puertas abiertas para hacer las cosas, sino que debe de seguir el debido proceso. Claro, sí, efectivamente, pero quizás solo un comentario antes, ¿verdad? En relación al fiscal general electo, no sé si ustedes lo habrán registrado o no en el seguimiento del día a día, y es que él estuvo acompañando a varios titulares del órgano ejecutivo en la presentación de avisos penales, o sea, es decir, él estuvo trabajando también Con el Ejecutivo. con el Ejecutivo, o sea, es decir, es una persona con vínculo del partido de gobierno. No sé si estuvo con el antejuicio del director de la Policía Nacional Civil. No estoy seguro si estuvo ese en el equipo, sí, porque eran ajá. como 4 o 5 abogados, no recuerdo, pero sí recuerdo que en alguno, creo que para el tema de la Lotería Nacional de Beneficencia o alguno de estas autónomas, incluso él era como el abogado que acompañaba al lado de atrás a las presentaciones de estos avisos. Y ¿verdad? le preguntó la prensa el día sábado noche, domingo en la madrugada sobre esa situación y él dijo, yo lo hice a nivel de un abogado particular. Sí, o sea, es decir, es que, digamos, una cosa, eso es cierto, pues no lo podemos negar, pero tampoco podemos negar los vínculos materiales que eso puede generar, ¿verdad? O sea, es decir, el tema de que yo trabaje para uno y esa persona me promueva para un cargo, o sea, es decir, al final eso puede generar algún vínculo, sobre todo porque la promoción en este caso ha sido automática, o sea, es decir, no podemos decir que él haya participado en un concurso, En un proceso. que él haya participado en un proceso, perdón, y que haya sido en escrutinio y que lo hayan evaluado, sino prácticamente es, bueno, vos sos mi abogado, me ayudaste, y entonces, así como sos mi abogado, entonces te nombro como el fiscal del país, ¿verdad? Entonces, eso pareciera ser incluso, me atrevería a decir, me recuerda al Salvador de ya del siglo XIX, ¿verdad? Donde los abogados de cabecera, digamos, de las grandes familias, pues los ponían como jueces, magistrados, porque tenían esa confianza. Pero ¿y eso Manuel? no ha venido sucediendo también luego, pues? Pues exactamente, y ese es el problema, que que continúa Sí, sucediendo. yo creo que por ahí el punto. Manuel, el tema golpe de Estado, el término más bien golpe de Estado o autogolpe, es desde la visión constitucional, por lo que hemos visto, ¿se aplica o no aplica? Pues si entendemos, yo lo entiendo que sí, o sea, es decir, que se está dando una ruptura institucional que podríamos decir entra el tema de golpe de Estado técnico al menos, ¿no? Porque es verdad, no ha habido violencia, no ha habido acciones, digamos, de sangre. Sin embargo, sí hemos visto algunas acciones de amedrentamiento por parte de seguridad pública. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? El tema de que hayan rodeado la Fiscalía General de la República o el mismo Palacio Judicial, la policía, ¿verdad? Y la policía haya abierto las puertas para que los nuevos hayan ingresado. Y se la cerró
a los que fueron destituidos, además, Exactamente. porque llegaron a dar órdenes que no podían llegar los magistrados destituidos. Exactamente, o también el tema que mencionaba de que al magistrado Pineda Navas le pusieron una patrulla cerca de su residencia, ¿verdad? O sea, es decir, no podemos decir, no se ha disparado ninguna bala, eso es verdad, pero tampoco podemos negar que los cuerpos de seguridad no están involucrados en esto, ¿no? ¿Qué es un golpe de Estado, Manuel? Básicamente, bueno, como yo como lo definiría, es la desarticulación, ¿no? de un órgano, en este caso, promovido por otro órgano, ¿no? O sea, es decir, claro, usualmente cuando uno piensa en golpes de Estado, piensa en el órgano ejecutivo particularmente, pero hay que tomar en cuenta que en el Estado, por lo menos, que pretenden ser, digamos, estados constitucionales de derecho, el poder no solo se concentra en el órgano ejecutivo, también está en el legislativo, también está en el judicial. En el caso nuestro son 3 órganos de Estado. Exactamente, Ajá, 3 órganos fundamentales. y ejercen 3 poderes diferentes. Exacto, entonces lo que está ocurriendo aquí es que un órgano está promoviendo el desmantelamiento de otro órgano por causas no previstas en la ley y por un procedimiento no previsto en la ley. Y entonces ahí hay una alteración digamos, en la composición del Estado. Entonces, eso estaríamos hablando de un golpe de Estado. Y aquí serían el Ejecutivo y el Legislativo, quitándole potestad al Judicial. Sí, efectivamente. Y quitándole, y retomo también la participación, en este caso, de la Policía Nacional Civil, que no disparó ninguna bala, pero estuvo dentro de la estrategia de posicionamiento de los nuevos magistrados y el nuevo fiscal. Incluso el fiscal general tiene esa foto, ¿verdad? Donde está él y con toda la plana mayor de la policía. Así dio declaraciones. Exactamente. Entonces, acuerpándolo. esa ya es una muestra de que, aquí hay, un cuerpo armado respaldando este tipo de decisiones legislativas promovidas por el órgano ejecutivo para nombrar a miembros del órgano judicial. Ya esto no es normal, ¿no? Esto ya es una ruptura institucional y, como repito, no fue necesario que se disparara una bala, no ocurrió, eso es cierto, pero sí hubo violencia, ¿no? O sea, es decir, la violencia no solamente es lo máximo, sino la violencia también puede ser lo mínimo. Ya el amedrentamiento, Exactamente. por ejemplo, no dejar ingresar a los ex magistrados. Colocarles una patrulla cerca. Todo eso también. Es parte de violencia, o sea, es decir, es parte de un golpe de Estado. Sí, exactamente, es parte de un procedimiento que genera una ruptura institucional, que genera, en este caso, una recomposición en uno de los órganos, y esto, por esa ruptura, por estas características, podemos decir que es un golpe de Estado. Hay algunos incluso que hablan de golpes de Estado blando, ¿verdad? O sea, es decir, no es necesario de estos golpes violentos, pero sí no es una cuestión normal. Eso sí hay que dejarlo claro, ¿verdad? Ya si discutimos, algunos dirán seguramente en las redes, ¿verdad? Eso no es un golpe de Estado, esto sí, pero lo cierto es que aquí ha habido una ruptura institucional, eso es claro. Incluso la comunidad internacional ya se ha pronunciado en relación a esto y también los organismos de derechos humanos han hecho también sus propias declaraciones manifestando pues que lo que está pasando en El Salvador no es normal y además es un retroceso. Es incorrecto. Aquí dice Jorge desde Boston, un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados. Es lo que tú has apuntado. Lo único digamos, el concepto tradicional de los militares de los años 80 para atrás, ¿verdad? Exacto. Pero tú dices, hay golpes suaves, así se les conoce. Golpe de Estado suave. Golpe de Estado suave, porque sí. Porque no hubo balas. Y que por cierto, no hubo sangre. Y por cierto hay que tomar un elemento también característico, ¿verdad? Y es que hay una demanda de inconstitucionalidad en contra del director de la policía justamente por su pasado en el tema de los militares. O sea, es decir, porque él estuvo de alta y ahora es director de la policía, e incluso ya hay jurisprudencia que esta situación es violatoria a la Constitución y a los acuerdos de paz. Pero lo que pasa es que, la policía... Solo un dato, y entonces esa demanda que está ahí va a ser resuelta por el abogado del director. O sea, es decir, dentro de esa sala de lo constitucional está el abogado
que lo defendió en el antejuicio. O sea que él se tiene que... Con razón, le agarró la manita y lo llevó. Vaya a Bueno. la oficina el señor. A ver, Manuel, pero en ese caso él se tendría que recusar, ¿verdad? Eso esperamos que sí. Y que asuma el suplente. Pero el problema es que no han nombrado suplentes. Y no nombraron suplente. No nombraron suplente. Está inconcluso, ¿verdad? Entonces eso lo que puede llevar es a más de lo mismo, y es algunas sentencias nunca van a llegar, o sea, algunos procesos nunca van a llegar a sentencias, van a quedar ahí engavetados, Sí. porque no hay forma, o sea, es decir, se va a trabar esto. Sí, Entonces, porque eso no pueden ser juez y parte. exactamente. Y hay precedentes. Manuel, aclárame lo de la policía, porque lo que dice el actual director, a ver, la Policía Nacional Civil fue conformada luego de la firma de los acuerdos de paz, y con esto terminamos. Yo sé que... Ya son las 9:10. 9:10. Y tú tenías una reunión. Sí, pero no hay problema. No, tranquila. No sabía lo de la reunión, ahorita perdón. me acabo de acordar. Ok, fue conformada por elementos del militares y elementos de la exguerrilla para ese momento. Y también por civiles, digamos. Y por civiles que tres- querían, Ujú. ajá. Entonces dice, yo he leído el argumento del actual director que dice, bueno, si yo vengo como parte de esa cuota, ¿qué Exacto. qué es lo que lo hace inconstitucional? Que, digamos, el problema es que en la construcción de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a los acuerdos de paz y de acuerdo a lo que estos acuerdos reformaron la Constitución, porque los acuerdos llevaron a eso, Ujú. es que lo que se promovía es la desmilitarización de la Policía Nacional Civil, al punto que en la dirección no podía haber alguien que tendría, en este caso, un pasado Un militar. pasado militar. O sea, Pues, podían ser parte de la corporación, pero no llegar a Exactamente. ascender a la dirección de la misma. Exactamente, Ujú. ese es un poco el razonamiento que hay detrás, ¿verdad? Ok. Bueno, Manuel, hoy no sé si es plenaria o reunión de junta directiva. lo que Convocó va a haber. plenaria Ernesto Sí, a las Castro. 10, a las 10 a las dijeron, 10, ¿no? el presidente de la Entonces, asamblea. Vamos a ver qué ¿Qué pasa sucede, hoy, qué verdad? sucede hoy, qué otras acciones toman, ¿verdad? Mientras tanto, pues, lo que me pregunto es bueno, si es correcto un poco lo que se dice que han experimentado estas personas al sentir temor o sentir miedo de lo que pueda emanar del Estado, ¿verdad? Pues cualquiera dirá, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero estamos en una situación distinta, Manuel. Sí, yo creo que sí, sobre todo porque, digamos, hasta ahora, y sobre esto lo podemos ver nosotros a través de redes sociales, el problema no es el cometimiento, o sea, es decir, que una persona se siente expuesta porque posiblemente cometió un delito, no es ese el problema. El problema es que hoy por hoy hay muchos salvadoreños y salvadoreñas que se sienten expuestas con el simple hecho de expresar su opinión. O sea, es decir, con solo el hecho de expresar una opinión, ya con eso se sienten con la posibilidad, bueno, en aquel momento, de que un grupo de personas, ¿no?, en redes sociales la atacaran, y ahora con el riesgo de que incluso se pueda utilizar la fuerza pública, la Policía Nacional Civil, como para, digamos, hacer acción de amedrentamiento. Como digo, no necesariamente esto significa que las vayan a capturar, pero ya con solo el hecho de que lleguen a la puerta o de la casa o se sientan vigiladas por la policía, y esa es una forma, digamos, de buscar limitantes, y esto no me lo estoy inventando, esto ya hay jurisprudencia en la Corte Interamericana, en otros países que incluso han pasado situaciones dictatoriales, como puede ser, por ejemplo, Fujimori en Perú, ¿verdad? Entonces, donde hay modos de proceder de los cuerpos de seguridad que limitan y que eso pueden llevar a, como digo, arbitrariedades, ¿verdad? Y no es que el hecho de que la persona cometa un delito, es el hecho simplemente de que opine diferente a lo que opina el oficialismo. Y eso es un limitante a la libertad. Y sería también un problema porque no estaríamos construyendo un país seguro, estaríamos construyendo un país, digamos, inseguro, porque habría un nuevo motivo por lo cual las personas no se sentirían tranquilas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, mucho de qué hablar, ¿verdad? Tenemos que tener otra conversación. Sí, Manuel, con gusto. gracias por todas tus Gracias. apreciaciones y Hay aclaraciones. que decir que Manuel tiene un doctorado en Derecho Constitucional y además es el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Gracias, Manuel. Gracias, Muchas Manuel. gracias. Y nos pasamos. Y gracias ¿verdad? San Martín. Ya Gracias. vino San Martín. Le vamos a dar su desayuno a Manuel para que coma en la reunión que viene. Bueno, ahora ya se vale, ¿verdad? Con todo esto del Sí, Zoom, Manuel, claro. y la nueva normalidad, pues sí, ya se vale comer uno cuando está en reuniones. San Martín vino con el desayuno y vamos a ver qué te toca.
Recuerde que usted puede pedir sus productos favoritos de San Martín a través de su delivery llamando al 2213-5888 o a través de su página web www.sanmartinbakery.com.sb. Es que aquí hay un radioescucha, ¿verdad? Que dice Daniel desde Houston, váyanse, como todos los salvadoreños que se han ido, huyan. ¿Y por qué Cobardes, vamos a huir? ¿Y por qué? Claro. No, al contrario, al contrario. Exacto. Nosotros queremos que este país se den las cosas del deber ser. Bueno, y gracias a Línea Rosa, Y el mientras servicio. haya libertad de expresión, podemos seguir pasando tus mensajes, Daniel. Sí, Aunque sean sí, adversos, sí. no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema, así es. Ni nuestros invitados tampoco, porque por eso es un chat para que todo el mundo se exprese. Decía, también hacemos uso de Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres que nos apoyan a trasladar, en este caso, los desayunos, pero que también le pueden apoyar a usted con trámites bancarios, entrega de mensajería, entrega de regalos, compras de supermercado. Contáctelos al 7697-9869. Y en San Martín hay novedades, Tony. Hay novedades. Vaya, en esta temporada especial San Martín te ofrece una promoción que no te puedes perder. Del 8 al 10 de mayo, ¿verdad? Estamos en 3, el Día de la Cruz, hoy. Del 8 al 10 de mayo, 20% de descuento en pasteles al pagar con tarjetas de crédito o débito de Da Vivienda en todas las sucursales. Mira, qué bien, ¿verdad? Porque el otro lunes es el Día de la Madre. Sí. Entonces viene esta promoción y le recomendamos los pasteles de San Martín. 9:16, hoy sí, vamos a la pausa.